La prueba del examen subjetivo de refracción se continúa de la prueba objetiva de retinoscopía y queratometría. En la queratometría estábamos obteniendo los valores de la córnea en sus dos meridianos principales y podríamos, mediante la prueba de Yaval, encontrar el valor agregado del astigmatismo residual que le genera el cristalino. La retinoscopía además aporta el valor refractivo de la córnea, pasando por los medios refringentes en un control de la acomodación del cristalino y llegando hasta la retina. Estas dos pruebas objetivas son fundamentales para iniciar el examen subjetivo de refracción. Sin embargo, le antecede a la retinoscopía y a la queratometría pruebas preliminares, bien hechas y determinadas bajo control del examinador. La agudeza visual lejana y agudeza visual cercana son un tamiz que debe de estar controlado, cartillas con buena iluminación, a buena distancia, con un alto contraste y en buenas condiciones. El punto próximo de convergencia, que nos ayuda a conocer las habilidades motrices del paciente, sobre todo en la proximidad. La distancia interpupilar para colocar los instrumentos para continuar las pruebas de refracción de manera alineada, tanto con el armazón de prueba como con el foróptor. La prueba de reflejos pupilares para determinar alguna condición neurológica modificada o que haya que tomar en cuenta durante la examinación. También la prueba de motilidad ocular se considera una prueba preliminar y esta nos permite saber el comportamiento de músculos rectos y de músculos oblicuos. Antes de las pruebas preliminares tenemos también el aporte de la comunicación. Esta no es menos importante, pero es con lo que se inicia el examen. Es el saber el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el porqué de cada una de las condiciones que nos manifiesta el paciente. Además de tener un interrogatorio completo y ficha de identificación con la cual podremos estar teniendo excelente comunicación con los pacientes. Regresando a lo que es el examen subjetivo de refracción, yo les planteo esta tabla de análisis en donde ponemos en la parte superior lo que es la esfera, el cilindro con su eje. Y en la parte más superior de la tabla están dos elementos que serían la revisión gruesa tanto de la esfera como del cilindro y del eje, y posteriormente la revisión fina también de la esfera y del cilindro y el eje. En ese orden debiesen de ser llevado a cabo el examen de refracción subjetiva. De lo contrario, podemos tener algunas alteraciones o resultados no confirmables. Vamos a empezar con lo que es la esfera gruesa. Si se fijan, aquí se reúne la información en esfera gruesa. Y el objetivo principal es el tener un control de la acomodación de lo que ya encontramos en la retinoscopía. Los factores o variables que tendremos que tomar en cuenta antes de hacer esta prueba es la edad de los pacientes, donde a menor edad, mayor acomodación, las ametropías, un hipermétrope puede acomodar más que un miope, la salud ocular de los pacientes, cambios en el cristalino, cambios en la presión intraocular o en la retina, la salud general, que puede ser diabetes, hipertensión o cualquiera que modifique la circulación o la salud en general de los pacientes, ya sea la enfermedad o los tratamientos que reciben. Y también la ocupación. Me fui a un contraste, por ejemplo, aquí de pacientes que se dedican a trabajos cercanos muy prolongados como las costureras, pero también a algunos sujetos que tienen monovisión, como es los que se dedican al tiro con arco. Puede ser amateur o profesional. Aunque no es una ocupación, algunos pudiesen tenerlas bajo esas condiciones. Vamos a hablar específicamente de qué hacer para controlar la acomodación. Aquí hay que tomar en cuenta que tenemos dos pruebas principales. Una que se llama ciclodinamia y otra que se llama máximo positivo, que da la mejor agudeza visual. La ciclodinamia se va a emplear en pacientes que tienen en su resultado de la retinoscopía esferas positivas. Y el máximo positivo, que te da mejor agudeza visual, va a ser en sujetos que tienen valor negativo en sus recetas, como sería este caso, o que tienen una esfera neutra. Los pasos a seguir son muy sencillos. Se les va a agregar en el primer caso, en la ciclodinamia, 2 dioptrías y se tiene al positivo que tienen originalmente de la retinoscopía y se le va a quitar en pasos de punto 50 en punto 50, es decir, el máximo de pasos van a ser 4. Pero nos vamos a detener cuando encontremos una dupla, que se tenga un máximo positivo al original y que se tenga mejor agudeza visual. Veamos este ejemplo aquí con un más 1.50,
se obtiene agudeza visual de 20-20, aunque no en la perfección, pero ese 20-20 es mejor que el 20-25. En el caso de que la esfera de la receta sea negativa, entonces aquí se van a agregar no 2 dioptrías, se va a agregar solamente una dioptría de positivo y se va a ir quitando ahora en pasos más pequeños, pero vuelven a hacer los mismos 4 cambios y nos vamos a detener nuevamente donde obtengamos un mayor positivo. En este caso un mayor positivo sería todo lo que esté debajo de este menos 1, podría ser un 0,75 o un 0,50. Si la esfera es neutra, sería más ideal si se quedara con un más 0,25 a que se quedase en neutro. Si es que la prueba nos lleva a ese ritmo, el cambio entre cada uno de los pasos a determinar puede ser entre 20 o 30 segundos. No se tiene que quitar de manera exagerada ni muy rápido. Una nota aquí importante. Siempre hay que buscar el máximo positivo que dé la mejor agudeza visual, porque esto garantiza el confort visual. Vamos a pasar a la segunda prueba que nos quedaría aquí en esta tabla, que ahora es sobre lo mismo grueso, pero es cilindro y eje. Entonces es el cilindro grueso. La prueba se llama reloj astigmático. La podemos encontrar en esta presentación, que es un hemiciclo o un círculo completo. Y esta prueba nos va a ayudar a determinar cuál sería de manera gruesa una aproximación del poder y el eje del paciente. Muchas de las ocasiones en refractores expertos no es necesario hacerla, pero ahora que estamos aprendiendo y que estamos estudiando, nos conviene mucho para confirmar los datos. Lo primero que hay que hacer es miopizar, y esto se logra agregando positivo. Un ojo más positivo es el que requiere de negativo y por eso lo nombramos miopizar. Después hay que quitar todo el eje que tenga el paciente. En el caso anterior veíamos que era una dioptría, se la podemos quitar toda, pero si es de más de 3 dioptrías hay que dejar el 50% de ese cilindro, si no el paciente vería borroso. Después hay que mostrarle un círculo horario que va a tener todas las líneas como si fuera de un reloj. Y a partir de este círculo horario vamos a venir al paso número 4, que nos determina el que hagamos buenas preguntas después de mostrarle el círculo horario. ¿Cuál de esas líneas ve mejor o cuál de esas líneas ve diferente o cuál de esas líneas ve más resaltadas? Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que nos dice que ve más resaltada la línea 12,6. En este caso vamos a tomar el número más pequeño, siempre para que obtengamos ejes entre 0 y 180 grados, y lo vamos a multiplicar por 30 grados. Esta es una determinación geométrica, en otra ocasión la podremos describir. Y esa multiplicación nos va a dar el eje resultante. Por lo tanto, nosotros lo único que tenemos que hacer es encontrar la línea que es diferente, más resaltada o mejor, y encontrar el número más pequeño y multiplicarlo por 30. En el paso número 5 sería a ese eje que ya encontré, le vamos a agregar cilindro en pasos pequeños. Si el astigmatismo es bajo, pueden ser hasta en pasos de 0,50 si es más alto el astigmatismo, y detenernos hasta que vea todas las líneas iguales. En este momento ya tenemos el eje y el cilindro grueso. Vamos a pasar al paso número 3, que es una prueba ya fina, que se llama bicromática, y utilizamos 2 colores, el rojo y el verde. Esta prueba es muy sencilla siempre y cuando tengamos el equipo apropiado. No nos sirven cartones con letras rojas y verdes, tiene que ser transiluminadas para que las magnitudes de la luz roja y de la luz verde sean las que nos ayuden a encontrar el resultado apropiado. Y esta es muy sencilla, le decimos al paciente, ya una vez teniendo el paso 1 y 2 realizado, que nos diga sobre de qué fondo ve mejor las letras, y le vamos a señalar una línea de agudeza visual que no rebase a lo que él estaba viendo de manera mejor. Y entonces si el paciente dice que ve mejor las letras sobre el fondo rojo, vamos a agregar esfera negativa. Si nos dice que ve mejor las letras sobre el fondo verde, lo que vamos a agregar es esfera positiva. Sea una o la otra, nos vamos a detener cuando ya vea igual sobre los 2 colores. Esa es la cantidad de esfera fina que tenemos que agregar para esta prueba. Finalmente vamos a venir a afinar el cilindro. Esta prueba es muy fina, no da datos donde el paciente puede estar adivinando los resultados y nos ayuda a confirmar el eje y el poder de una manera fina para concluir el examen. Se va a colocar este instrumento que se llama cilindro cruzado de Jackson sobre uno de los ojos, donde el bastón o el sujetador del cilindro se va a colocar sobre el eje del paciente. En este caso estamos pensando que es 0. Y se ponen en bisectriz puntos rojos y verdes. Los rojos simbolizan un cilindro positivo y los verdes un cilindro positivo y los rojos un cilindro negativo.
y se le pregunta dónde ve mejor, en posición 1 o en posición 2. Si se dan cuenta, aquí el que está arriba es el verde, ya no puse el ojo, pero aquí el que está arriba es el rojo. Y entonces esta quiere decir posición 1 y esta quiere decir posición 2. Siempre vamos a seguir el rojo como una regla general para entender los sistemas y poderlo estar repitiendo. Y una vez que el paciente nos diga dónde ve mejor, si con el rojo abajo o el rojo arriba de nuestro eje, vamos a hacer un primer movimiento que sería de 15 grados. Volvemos, ajustamos el eje, acomodamos el manguillo del bastón en el nuevo eje y volvemos a preguntar al paciente dónde ve mejor, en 1 o en 2. Movimientos 2 y subsecuentes van a ser de 5 grados. Solamente el primero de 15 grados. Una vez encontrado el eje, vamos a colocar puntos rojos o puntos verdes sobre el eje ya encontrado anteriormente. Si el paciente dice que ve mejor con los rojos sobre el eje, se agrega cilindro. Si dice que ve mejor con el verde sobre el eje, ahora lo que se hace es quitar cilindro, porque trabajamos con primera receta, que es cilindro negativo. Una vez obtenidas estos 4 elementos de la caja inicial, esta es una caja de lógica, tiene que llevar un orden, el 1, el 2, el 3, el 4, y nos lleva a un determinante fino. Vamos a repetir lo mismo ahora con el ojo izquierdo. Ya que tenemos los datos del ojo izquierdo, igual el 1, el 2, el 3 y el 4, estamos listos para empezar con nuestras pruebas de balance binocular. Ojo derecho ok, ojo izquierdo ok, ya los subjetivos limpios y determinados. Ahora sí estamos preparados para balancear la visión de un ojo y el otro. Para esto tenemos 2 técnicas. La primera es de visión simultánea, la segunda es de visión alterna. La de visión alterna no es tan fina, es la prueba de pantalleo, pero puede ser un buen recurso cuando no tengamos más equipo. Y la prueba de simultánea es la de disociación prismática. Necesitamos aquí por un foróptor con un prisma para colocarlo, o prismas del mismo valor para colocar arriba y abajo. Tenemos el Tourbillon, que es un separador que nos permite tener ambos ojos abiertos y ver letras por separadas, o una prueba más fina que es la prueba de polarizado, y estas las estaremos viendo posteriormente en otro mapa.